Hola amigos, bienvenidos. Esta es una iniciativa de ACE Consultores. Queremos hacer del conocimiento una herramienta de fácil acceso. Para ello hemos tratado de diseñar una serie de micros o videos que iremos subiendo a nuestro canal en YouTube de interés general relacionado al mundo gerencial, mundo financiero y también al mundo personal. Hoy hablaremos un poco de las finanzas personales, utilizando, digamos, las técnicas que nos brinda la matemática financiera para comprender cómo se mueve el dinero y cómo éste nos ayuda a tomar decisiones que afectan nuestras finanzas personales. Trataremos de hacerlo de manera muy sencilla, con algunos ejemplos prácticos de nuestra vida diaria para poder entenderlo mejor. Para ello, entonces, tenemos aquí una agenda que iremos abarcando eh, y hablaremos de las operaciones financieras. ¿Qué son las operaciones financieras? ¿Cuáles son los elementos que componen la operación financiera? ¿Cómo se clasifican las mismas? ¿Ok? Y hablaremos específicamente de dos sistemas, el sistema financiero simple y el sistema financiero compuesto. Y al final trataremos de cerrar entonces dándole el carácter de importancia que esta información tiene para la toma de decisiones, como les comentaba, desde el punto de vista personal. Bien, ¿qué son las operaciones financieras? Pues se define como las operaciones de intercambio de bienes y servicios realizados de manera comparativa sobre la base del dinero. Y existe, por tanto, agentes demandando dinero y otros agentes que tienen oferta del mismo o disponibilidad del mismo. Y cuando existe ese intercambio entre oferentes y demandantes, ocurre una operación financiera. Eh, y es preciso que existan tres elementos para que esto ocurra. Uno, pues, el capital o el capital financiero. Otro, la tasa de interés, ya llamada, digamos, que es la variación que experimenta el capital financiero en la operación, que puede ser expresado en términos porcentuales. ¿Ok? Y por último, el tiempo. El tiempo, pues, es, como su nombre lo indica, pues es el momento, el lapso de que dura la operación, ¿no? ¿Ok? Es importante señalar que estos dos señores, tanto el interés como el tiempo, pues cuando analizamos este tipo de operaciones debemos considerar que deben ser como una pareja perfecta, es decir, tanto el interés como el tiempo, llamado n, tienen que estar expresados bajo la misma esquema temporal. ¿Ok? Bien, entonces, si por ejemplo utilizamos una máxima en economía o en finanzas, ya hay un principio importante que se llama el principio de las preferencias temporales. ¿Ok? Las preferencias temporales. Bien, si una persona hoy, llamemos esto el momento hoy, si esa persona decide tener un capital, ¿ok? Y no utilizarlo, no hacer uso del mismo, sino decide posponer su consumo o posponer su uso para el futuro, ¿ok? En el momento, pues obviamente tendría que esperar de él que un rendimiento, un reditúo de ese capital mayor, llamémoslo C sub n, que ocurre en el momento n. ¿Ok? Gracias a un señor llamado tasa de interés, pues podría decirse que este afecta al capital y por lo tanto el capital crece en el tiempo. Eso sería, digamos, sería una de los principios o una de las máximas en lo que se conoce como el manejo del dinero o en las finanzas. Es decir, estoy posponiendo un consumo hoy para hacerlo en el futuro. ¿Ok? En el futuro. Bien. Tengamos eso presente allí y ya haremos más adelante más precisión con este caso. Lo cierto es que quiero que resaltemos que tenemos aquí los tres elementos presentes en este gráfico temporal: el capital, la tasa de interés y el tiempo. ¿Ok? Los tres elementos que acabamos de mencionar. Bien, ahora
De acuerdo a la clasificación, pues teóricamente, digamos en la teoría financiera, pues se podría clasificar las operaciones desde dos puntos de vista, con dos clasificaciones que son mutuamente excluyentes. Una, pues, en cuanto a la ocurrencia de un hecho aleatorio, que puede ser una operación incierta o cierta. Si es cierta, pues no está condicionada. La ocurrencia de un hecho aleatorio se refiere al tipo de operación financiera en la que el intercambio no está condicionada a la ocurrencia de un hecho aleatorio. Mientras que en cuanto al análisis de la operación, se clasifica en una operación de capitalización o en una operación de actualización o descuento. Y hay dos sistemas de los cuales estudiaremos de manera muy rápida, pero importante conocerlos. Cuando analizamos las operaciones financieras en la capitalización y el descuento, hay dos sistemas, el sistema financiero simple y el sistema financiero compuesto. Tenemos entonces, ¿qué quiere decir esto? Desde el punto de vista de la capitalización, supongamos que estamos haciendo referencia al sistema financiero simple, ¿sí? Bien, como les comentaba, anteriormente hacemos presente un gráfico temporal donde intervienen los elementos de la operación financiera, un capital inicial, el tiempo y una tasa. Vamos a llamar a esta tasa de interés I sub S porque estamos hablando específicamente del sistema financiero simple. De ahí la letra S. Es de suponer que el análisis de la capitalización ocurre de la siguiente manera, haciendo un análisis de las operaciones que tenemos ciertamente conocidas hoy hacia el futuro. ¿Okay? Por lo tanto, lo que les comentaba hace rato, ¿qué sucede si yo coloco este dinero en una operación financiera? Pues en un instrumento financiero, puede ser la banca, puede ser el mercado de valores, puede ser un préstamo a terceros. Yo quisiera que este capital hoy que estoy colocando a una tasa de interés específica me rinda a un capital futuro en n momento, llamémoslo C sub n. Por lo tanto, estoy haciendo este análisis hacia el futuro, hacia lo que viene. Todo el comportamiento que sufra el capital inicial aquí a partir de este momento es gracias a la tasa de interés. ¿Okay? Estamos haciendo un análisis de la capitalización. Ahora, es decir, que lo que sufra la diferencia entre un capital final y un capital inicial es lo que nosotros llamaremos el interés total presente en la operación. O podríamos decir también de otra forma que el interés total, y aquí ya voy a entrar un poco con mis fórmulas matemáticas muy sencillas, el interés total entonces estaría afectando a un capital inicial que conozco hoy, ¿okay? Afectado por el tiempo y afectado por una tasa de interés simple. ¿Ok? Llamémoslo esto una fórmula 1 y una fórmula 2. O también podríamos decir que el capital final es igual al capital inicial más el interés total en la operación. ¿Qué pasa si yo conozco ya a este señor aquí que hemos llamado, llamémoslo la fórmula 2, ¿cierto? Bueno, podría decir una cuarta fórmula que C sub n es igual a capital inicial más el interés total. ¿Quién es el interés total? Es el mismo capital inicial afectado por el tiempo y afectado por la tasa de interés simple. Tengo aquí un factor común C sub 0 y por lo tanto el capital final es igual al capital inicial, factor común C sub 0 por 1 más I multiplicado por n por I sub s. Y aquí tengo una fórmula importante, ¿okay? Una fórmula principal importante. Esto del punto de vista de la capitalización, donde este señor no lo conozco porque va a ocurrir en el futuro, pero quiero calcularlo. Quiero saber qué pasa si, por ejemplo, el señor César Pérez quiere colocar un dinero hoy, ¿ok? Ya vemos que digamos que tiene un capital que quiere colocar de $10,000 a una tasa de interés simple
en una operación financiera del 3% anual. ¿Okay? Y lo quiere colocar por 6 meses. Bueno, ¿cuál será el capital final de esos 6 meses? Gracias a esta fórmula yo podría investigarlo. Fíjense, ejemplos muy sencillos, ¿sí? Ejemplo, la actualización o descuento, pues el análisis partiría del futuro hacia el presente. ¿Ok? Sin embargo, para este tipo de análisis es importante mencionar que, bueno, supongamos que existe algo que nosotros llamamos descuento bancario, ¿ok? En donde yo conozco un capital final en el momento, en el futuro, y quisiera descontarlo hacia el presente gracias a una tasa de descuento. En este caso, la misma tasa de interés, podríamos decir que D es igual a I, pero para no confundirlas, ahí su S, pero para no confundirlas, llamémosla D de tasa de descuento. Y obtendría aquí en el momento cero un capital inicial que no conozco. Llamémosla B sub 0 para no confundirla. Aquí estamos hablando de una actualización o descuento, en este caso bancario. ¿Por qué entro dentro de este análisis en el tema bancario? Bueno, porque generalmente si uno tuviese una letra de comercial o una letra bancaria, se dirigiría al banco y el banco haría un descuento de la misma letra, de la misma, digamos, llamémoslo instrumento financiero, y nos entregaría un valor nominal menor, y la diferencia es el descuento o tasa de descuento que nos afectó el banco. ¿Okay? Bien, veamos, aquí tengo algunos ejemplos que podríamos ver rápidamente. Fíjense, en el caso número 1, si colocamos $200,000 a plazo fijo durante 6 meses y al 10% de interés simple, ¿cuánto recibiremos por concepto de interés al final del? Rápidamente colocar los datos. Estoy trabajando con el sistema financiero simple. Un sistema financiero simple que por lo general es para operaciones a corto plazo menores a un año. ¿Ok? Menores a un año. Esto es una característica. Otra característica es que ojo con esto, que la conversión de los intereses en capital ocurre solo al final de la operación. ¿Ok? Solo al final de la operación. Bien. Entonces, ¿cuáles eran los datos de este ejercicio? Vayamos a la lámina anterior. Decimos un capital de 200,000 a plazo fijo durante 6 meses al 10%. ¿Ok? 200,000 por 6 meses al 10% anual. No dice que es anual, pero asumimos que es anual si no me dice lo contrario. ¿Cuánto recibiremos por concepto de tasa de interés al final del plazo? ¿Cuánto recibiremos por concepto de tasa de interés? Es decir, que ¿cuál es el interés total en los 6 meses? ¿Cuál es? Esa es la incógnita que tenemos. Partimos de nuestra fórmula que teníamos por aquí arriba. Ok, se los voy a mostrar rápidamente. La fórmula esta nos puede servir. El interés total es igual al capital inicial por N por I sub S. Interés total es igual al capital inicial por el tiempo por I sub S. Y tengo que tener en cuenta que tanto el tiempo como la tasa tienen que estar expresados temporalmente bajo el mismo lenguaje. Por lo tanto, si esta es una tasa del 10% anual y esto está en meses, debo llevar esta temporalidad de 6 meses a años. ¿Ok? Por lo tanto, divido 6 entre 12 meses, esto me da 0,5 años. ¿Ok? Repito, estoy llevando el tiempo a años porque está expresado en meses en la descripción del ejercicio. Ya tengo años, los 6 meses expresados en años es 0,5 y el 10% en años, pues por supuesto que es 0,10. Ahora si aplico mi fórmula y tengo el interés total es igual a 200,000 por 0,5 por 0,10. El interés total, de acuerdo a mis cálculos, es
10.000 dólares. ¿Ok? Es decir, que este señor Pedro Pérez colocó un capital inicial por 6 meses de 200.000 a la tasa del 10% y generó intereses por 10.000 dólares. Nada, nada despreciable esa operación. Este segundo ejercicio, ¿cuál es el valor final de un capital de 5.000 dólares colocado a la operación de capitalización simple durante 3 meses, siendo la tasa de interés el 10%? ¿Cuál es el valor final? Fíjense, me están preguntando de una vez, ¿cuál es el valor final de 5.000? A ver aquí. Ok. Durante 3 meses a una tasa del 10%. Bien, tengo que C sub n es igual a C sub 0 por 1 más n por I sub s. Esta es mi fórmula general, ¿no? Capital final igual al capital inicial multiplicado por este factor de capitalización matemática. C sub n es igual entonces a los 5.000 por 1 más estos 3 meses llevado a años es 0,25 por 0,10. Ok, entonces este capital final es igual a rápidamente, calculadora en mano, 5.125. Bien, continuemos ahora hablando del sistema financiero compuesto y hagamos el mismo análisis desde el punto de vista de la capitalización. Ok, de la capitalización y por supuesto del descuento. Bien, la diferencia entre el sistema financiero simple y el sistema financiero compuesto es enorme. Y es que igual hagamos aquí un gráfico temporal y coloquemos los elementos de la operación financiera afectados por una tasa de interés y en este caso sí vamos a llamarla I, no I sub s, porque I sub s es sistema financiero simple. La conversión de los intereses en capital ocurre en cada periodo que dure la operación financiera. Es decir, que el capital inicial en el primer periodo genera unos intereses y estos a su vez se suman al siguiente periodo. Es lo que comúnmente conocemos como que los intereses generan intereses. ¿Ok? Y así sucesivamente vemos entonces cómo esto se convierte en una espiral de capital que al final pues veremos mejores frutos que en una operación de un sistema financiero simple que solo ocurre una sola vez la conversión y ocurre al final. Aquí no, aquí ocurre en cada periodo de convertibilidad. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, fíjense, si tenemos aquí los años y aquí tenemos el capital, ¿ok? Tenemos 0, 1, 2, 3 hasta n. El capital inicial en el año 0 pues es el mismo capital inicial, pero el capital 1 en el periodo 1 será igual al capital inicial más los intereses que generaron ese capital. ¿Ok? Lo que nosotros podríamos llamar aquí factor común C sub 0 y decir que el capital 1 es igual al capital inicial por 1 más la tasa de interés. Ok, espero que me estén siguiendo allí. El capital 2 en este caso es igual al capital 1 más los intereses que se generaron en ese periodo. ¿Y quién es el capital 1? Pues el capital inicial. Ok, de nuevo, para seguir aquí en la misma estructura, el capital en el año 2 es igual al capital 1. ¿Y quién es el capital 1? Esto que tenemos aquí. El capital inicial por 1 más I
y los intereses generados en ese periodo. Por lo tanto es igual al capital inicial por 1 más i elevado al cuadrado por una propiedad que tenemos aquí. Como ustedes saben, recuerden matemática básica, pues se suman los exponentes, se suman las potencias y tenemos allí suma algebraica. 1 más 1 es igual a 2. Pasa que en el periodo 3, C sub 3, bueno, igualmente C sub 3 es igual al capital del año 2 más los intereses generados en ese periodo. Por lo tanto, C sub 3 es igual a C sub 2. ¿Quién es C sub 2? Aquí, capital inicial por 1 más i elevado al cuadrado, y esto a su vez multiplicado por el interés de ese periodo. Por lo tanto, esto es igual al capital inicial por 1 más i elevado al cubo. ¿Okay? Sumamos aquí la potencia. Esto al final me va a llevar a un capital C sub n. Y el capital C sub n no es más que el capital inicial por 1 más i elevado a la n. ¿Ok? Y aquí sale mi fórmula de capitalización. Vuelvo a colocar aquí C sub n igual a C sub 0 por 1 más i elevado a la n. En este caso, si quisiera hacer mi análisis de descuento o de actualización, pues como ustedes recordarán, este análisis se hace del futuro hacia atrás, hacia el presente, y por lo tanto mi incógnita es C sub 0. No sé quién es C sub 0 en este momento. Conocería C sub n, conocería el tiempo, quizás conocería la tasa, y si no, pues de esta fórmula principal yo podría despejar mi incógnita. ¿No es cierto? El caso es que si es así, podría decir entonces que C sub 0 es igual a C sub n por, en este caso 1 entre 1 más i elevado a la n. Ok, déjame ponerlo un poquito más exacto. O si aplicamos la inversa, pues aquí subimos a este señor y decimos que C sub 0 es igual al capital final por 1 más i elevado a la menos n. Y aquí obtendría mi fórmula en el caso de las operaciones de descuento. Tengo aquí un ejercicio, sí. El sistema financiero compuesto dice: si se colocan 90.000 en una operación durante 3 años y la tasa de interés es del 3% anual, ¿cuál es el monto acumulado en ese tiempo y cuánto es el interés devengado? Bueno, pues igualmente la diferencia entre un capital final y un capital inicial pues es mi tasa de interés. ¿Ok? Tengamos eso allí presente. Ahora, volviendo al ejercicio, tenemos aquí rápidamente en el primero los datos. Dice: si se colocan 90.000, C sub 0 igual a 90.000 en n igual a 3 años, en una operación de 3 años, a una tasa, decía, del 3% anual. Una tasa del 3% anual. ¿Okay? La pregunta era: ¿cuál es el monto acumulado en ese tiempo y cuánto es el interés devengado? Bueno, ¿cuánto es C sub n y cuál es el interés total? C sub n, repito, es capital inicial por 1 más i elevado a la n. C sub n, por lo tanto, es 90.000 por 1 más 0,03 elevado a la 3. ¿Ok? Entonces, allí con la calculadora en la mano, por favor ayúdenme también, que esto es importante que lo hagamos entre los dos. Pues tengo aquí un factor de capitalización, en este caso, que es 1,03 elevado a la 3, que multiplica este factor de capitalización, multiplica a 90.000, y cuando lo multiplico me da 98.345,43 dólares. Este es mi capital final. Este es el capital acumulado en 3 años a 3% anual. ¿Y cuánto es el interés total devengado? Bueno, la diferencia: 98.345
345,43 menos los 90.000. Esto es 8.345,43. Ok, este es el interés total. Rápidamente otro ejercicio. Dice, si la tasa de interés es del 10%, aquí, vamos a hacerlo aquí rapidito. Si la tasa de interés es del 10% y es igual al 10%, ¿qué suma de dinero debemos colocar hoy, C sub 0, para obtener 100.000 C sub n en un año? Ok, bueno, les coloco otra vez la fórmula para recordarlas. 1 más i elevado a la menos n. C sub 0 entonces es 100.000 por 1 más 0,10 elevado a la menos 1. Tengo aquí rápidamente mi calculadora. 1,010 elevado, y esto me está dando 99.009,90. ¿Qué suma de dinero debo colocar hoy? O sea que si yo quisiera colocar hoy, o mejor dicho, si yo quisiera obtener en un año $100.000 a una tasa del 10%, debo de colocar hoy en el banco o en un instrumento que me rinda el 10%, 99.099. Entiendo que esto es algo, pero son ejercicios, digamos, hipotéticos. Bien, les dejo aquí la bibliografía con la que he trabajado este micro. A su vez, pues quisiera cerrar ya el micro diciendo que ¿para qué nos sirve toda esta información? Si nosotros quisiéramos planificar financieramente, por ejemplo, la educación de nuestros hijos, la educación universitaria, y tengo a un niño pequeño, quizás de unos 4 años de edad, ¿okay? Y yo podría proyectar que a los 18 años este muchacho va a ir a la universidad. ¿Qué cantidad debería estar colocando en cada periodo? ¿Okay? ¿Qué cantidad de dinero debería estar colocando en cada periodo para que al final él pueda tener un capital que le permita pagar matrícula, pagar manutención, pensando en que debería tener una solvencia financiera en ese momento para poder hacer frente a ese gasto que es importante? Lo podríamos ver así. Entonces, ¿en qué colocarlo? ¿En qué instrumento que me genere una tasa de interés tal que me permita también ayudarme a obtener buenos frutos, buenos rendimientos, a protegerme de la inflación, a protegerme de posibles devaluaciones en el caso de monedas débiles? Considerar toda esta información para poder tomar la mejor decisión posible. Estoy hablando entonces de finanzas personales aquí. Otro ejemplo rápidamente. ¿Qué pasa si Pedro Pérez tiene hoy día 35 años y quisiera retirarse a los 65? ¿Okay? Y él podría optar a un plan de retiro privado, ¿okay? Y no depender de un seguro social público por parte del Estado, porque sabemos que esto es algo muy pírrico o poco fructífero. Este caballero Pedro Pérez, en 30 años, que tiene edad productiva todavía, podría empezar a ahorrar cantidad de dinero anualmente que le permita acumular un capital. ¿Qué capacidad de ahorro tiene él hoy para empezar? Okay, hay que hacer un análisis financiero, un análisis más presupuestario de cómo están los gastos y los ingresos de Pedro Pérez, pero ¿qué cantidad debería empezar a ahorrar hoy? Y en cada periodo ir haciendo aportes para que cuando llegue el momento tenga un capital tal que le permita vivir una edad de retiro bajo algunos estándares importantes, bajo, digamos, mantener una calidad de vida también en ese momento. Esas son las preguntas que debemos hacernos. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido su servidor José Antonio Olivares en estos 30 minutos que estuve con ustedes, y cualquier observación
o like. Abajo tienen los botones y los comentarios para hacer llegar a nosotros cualquier feedback o cualquier información. Muchas gracias.